Muy buenas y bendecidas noches, señores. Gracias, gracias de nueva cuenta por su atención, por el tiempo que se toman para escuchar la palabra de Dios. Esperemos que todo lo que hemos leído esta semana haya sido de bendición y edificación para su vida. Este, la pregunta de siempre, ¿qué vimos ayer? Parecemos maestros de secundaria, ¿no? ¿Qué vimos ayer? Almita, ¿qué vimos ayer? Ay, no me acuerdo. Siempre tú, Almita, siempre tú. Ujú. ¿Qué vimos ayer? Ayer, bueno, estamos leyendo 4 libros, un capítulo de cada uno. Ahorita estamos leyendo Jueces, Jeremías, Marcos y Hechos. En Jueces, el cántico de Débora y de Barak. Y de Barak. Sí, profesor. Sí, De Jeremías, la vasija. no, esa nos toca hoy. Ah, sí, la del alfarero. El alfarero y la vasija. Ujú. En Marcos 4, La vimos parábola del la parábola del sembrador y su explicación, por supuesto que la dio el Señor. Y de Hechos 9, la sembrador. La conversión de conversión Saulo. de Saulo. Y bueno, yo sigo con el cántico de Débora y Barak. Este, Me encanta porque el Señor no se guarda nada. Y a todos los que en el cántico de Débora y Barak, no sé si se dieron cuenta que Débora les da gracias y se vuelca su corazón en agradecimiento para los que fueron llamados y atendieron y fueron a pelear. Pero también les dice a todas las tribus que no fueron, pues les dice, ¿por qué te quedaste ahí lavando los trastes? Bueno, casi, casi, ¿no? Este, pero esa parte ¿por qué? Porque el Señor les había dicho, ustedes no descansarán hasta que todos posean la tierra. Y por ejemplo, a Rubén se lo había dicho y les dijo, no, ustedes vénganse a pelear y hasta que todos estén bien, entonces ustedes van a encontrar reposo. Y ahora que tenían el problema con Císara, pues nadie acudió. Acudieron por ejemplo, Rubén, Dan, Asher, esos no acudieron cuando era mandamiento del Señor. Y sí se los dice, eh, cuando les dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Y sí, ¿no? Muchas veces dejamos a nuestros hermanos predicar solos cuando tenemos que ir por lo menos de dos en dos, dice el Señor, y los dejamos solos y el llamamiento es de Él, ¿no? Pues la Es su misión se la ministerio. dieron a Él, es su ministerio, o hay que se vaya solita el esposo, ¿no? O si se van a la congregación, yo voy luego, ¿no? Y cuando no, estamos llamados todos, todos y a veces ¿por qué no fueron? Mi pregunta fue, bueno, ¿y por qué no fueron? Ujú. Si era mandamiento. Y resulta que ellos tenían negocios con esa tribu con la gente de Císara. Entonces no querían quedar mal con ellos porque pues los negocios se le iban a venir abajo a las otras tribus, a Rubén, a Dan y a ellos porque por las cercanías y todo esto. Entonces, esa fue una causa. Otra causa fue que no confiaron probablemente en que el Señor hablaban de que el enemigo que tenían Císara, pues tenía carros errados, o sea, carros, era un super ejército. Seguramente dijeron, no, pues nos van a aplastar. No, pues son un montón. Y eso demuestra, pues sí, lo que muchas veces nos falta, o nos llega a pasar, que es falta de fe, falta de confianza en el Señor. Bueno, eso es lo que Lo que ya me sí, extendí sí, otra la vez. cátedra que nos dio. Bueno, a mí, como siempre les he dicho, yo soy la parte técnica, ella es la historiadora. A mí me encanta leer la conversión de Saulo, ¿no? Allá en Hechos 9. Cómo el Señor, es lo que les digo siempre, si leyéramos seguido nos daríamos cuenta que
las respuestas a toda pregunta las contiene la palabra de Dios escrita, porque es increíble cómo Saulo, siendo lo que era, de un momento a otro se convirtió plenamente al Señor y se convirtió no para un ratito, ¿no? Para toda la vida. Ya eso, ojalá así hubiera sido con nosotros, ¿no? Yo fui bien necio, tardé 3 años después de que recibí al Señor para darme cuenta de que Él era, ¿no? Pero 3 años después de lo que según yo ya había recibido al Señor. Pero bueno, vamos a iniciar con la lectura del día de hoy, como decía el deleite de mis ojos, Ujú. ella. Este, nos tocan los libros de Jueces, Jeremías, Marcos y Hechos. Y sin más, vamos a dar comienzo con el capítulo 6 del libro de Jueces de la versión Reina Valera 1960. Y dice así. Capítulo 6 del libro de Jueces. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de ustedes, y les di su tierra, y les dije: yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano,
Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Ay, Señor, Señor mi Dios, ¿qué he visto? Al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor, y lo llamó el Señor Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto, en la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Por cuanto se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Hasta aquí el capítulo 6 del libro de Jueces. Ahora Jeremías. Nos vamos a brincar hasta Jeremías. Ahí llévense como reflexión cómo el Señor nos manda a derribar los ídolos de los padres. Y no para mal, sino para bien. Y se van a dar ustedes cuenta cómo el papá de Gedeón, en vez de atacarlo, lo apoyó y le dijo, lo entendió y le dijo: pues si es Baal Dios, que venga y se enfrente a mi hijo. ¿Dónde está Baal? Así mismo ahora, ¿dónde está el enemigo cuando nosotros estamos con Cristo? Pero bueno, vamos a continuar con el libro de Jeremías, el capítulo 19. Y dice así, escrito está. Déjenme lo encuentro. Aquí está. La señal de la vasija rota. Así dijo el Señor: Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental. Y proclamarás ahí las palabras que yo te hablaré.
Dirás pues, oigan palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, Ay, Dios. en el asedio y en el apuro, con los que estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice el Señor, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió el Señor a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque ha endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Híjole, qué duro, ¿no? Como les comentaba el día de ayer, el libro de Jeremías fue escrito antes de la conquista de Israel y antes de los 70 años que los mandó a exilio. Dos cosas les vamos a señalar de manera muy rápida. El Señor les estuvo avise y avise y avise, miren lo que les va a pasar, y no hicieron caso. Si creen que lo de comer a sus hijos y a sus hijas y a sus amigos es una exageración del escritor, váyanse a leer Reyes y Crónicas y se van a dar cuenta cómo inclusive un rey tuvo que solucionar un problema entre una mujer que cocinó a su hijo para comerlo con su vecina, y su vecina ya no quiso cocinar a su hijo para que comieran las dos familias. Bueno, luego lo veremos. Y, Almita, si nos ilustras, por favor, cómo era el sacrificio a Baal, así de manera rápida, cómo era Eran varios, eran muchos. el más feo. Pues el más, feo, escandaloso, el por qué el Señor Dios dijo, ¿por qué siguen a Baal haciendo esas aberraciones? Es porque tenían que sacrificar a uno de sus hijos y estaba la escultura de Baal muy alta, no recuerdo ahorita la medida, pero más de 2 metros seguro medía. Y al pie de ese altar se encontraba leña ardiendo. Era una ceremonia con mucho frenesí, con mucha locura, mucha danza y una exagerada música. Entonces el sacerdote de Baal, pues todo ataviado, tomaba a la criatura, o sea, estamos hablando de bebés de 1 año, de meses, de 2, 3, de 5 años, y tomaban a la criatura y lo ponían en los brazos ardientes. Toro, que tenía la forma de toro, era de bronce, entonces se calentaba terrible, y al poner al bebé empezaba a quemarse el bebé vivo, o sea, terrible. Y entonces, justo cuando el bebé empezaba a chillar, los sonidos de los tambores eran mucho más fuertes para no escuchar la queja del bebé. Llegaba un momento en el que había una palanca, se abrían los brazos de esta Cosa. cosa, y caía el bebé al fuego.
Así era uno de los sacrificios de Baal. Hace poco estaba viendo que descubrieron en una cueva de Israel justo cráneos de bebés, donde hacían también los sacrificios a Baal, y todo esto era para que hubiera prosperidad en las vidas pues sí, en la cosecha, en sus comercios y todo eso, pues para eso lo hacían. Y no Cuando, querían que el Señor se enojara. y no querían que Dios se enojara, Bueno, ¿no? continuamos con la lectura, con el libro de Marcos, el capítulo 5. Hoy vamos a leer el capítulo 5, el endemoniado Gadareno, el libro de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que los habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino
y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diera de comer. Híjole, eh, créanme, quisiéramos más tiempo. Cada capítulo que leemos está lleno de una enseñanza increíble. Aquí hay un pequeño comentario vamos a hacer cada final de lectura, así rápido para no quitarles mucho tiempo. Está el de la mujer con flujo de sangre y el de la niña. Eh, Independientemente de las consecuencias que tenía la mujer de ya no tener dinero por gastárselo en médicos, de estar enferma, creo que lo más gacho de todo era que no podía entrar al pueblo. ¿Por qué? Porque la ley judía marcaba que todo aquel que tuviera un flujo de algún Las fluido mujeres corporal y las mujeres, sobre eran todo de impuras. sangre, eran inmundas, eran inmundas. Ajá. Ujú. Sí, eso lo podemos ver en Levítico, ¿eh? Cualquier mujer que tuviera fluido o que estuviera, como decimos ahora, en sus días, menstruando, no podía ni siquiera salir de su casa, no podía sentarse en cualquier silla, no podía convivir con ningún varón, mucho menos con un sacerdote. O sea, ella podía contaminar al sacerdote, al maestro, al rabino. Y el sacerdote era el que determinaba si estaba sano o no, Así es. cómo se podía acercar a él, ¿no? Ajá. Pero imagínense, a la mujer, ¿cuánto lo da? 7 días, ¿no? Uh-huh. Estar afuera del pueblo. Esta mujer llevaba 12 años. 12 años viviendo como una paria fuera del pueblo. Bueno, algún día, si el Señor nos los permite, nos adentraremos mucho más, pero mediten en eso. Y la otra es de la niña que resucitó nuestro Señor, ¿no? Que le dijo: levántate. Quizás suene algo gracioso, pero la mayoría de los resucitados que Sí, mencionan la palabra tienen hambre. siempre tienen hambre. De hecho, Jesucristo, cuando se le apareció a sus discípulos, le dieron Comió. miel, le dieron pan, y luego él les hizo un desayuno a la orilla del río, del mar, ¿no? Cuando fueron a pescar. Algo ha de ver por ahí todavía el Señor no nos mete a un estudio profundo de eso. Pero yo diario le digo a mi esposita que yo creo que cada mañana resucito porque amanezco con un hambre canina, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que más que estudio profundo, son pequeños datos que hacen, son detalles que le dan certeza a la historia, a que Claro, realmente ocurrió. O claro. sea, ¿a quién se le ocurre inventar que tenía alguien, Ajá, hambre a alguien? ajá. Ajá, o sea, Váyanse a ver el pasaje de Elías cuando también resucita al hijo de la viuda. Denle de comer. A la niña, denle de comer. son detalles. Ajá. Ajá. Pero bueno, continuamos en esta ocasión. Ay, ya perdí Estos son mis separadores de lujo. A nadie se los presto. Y vamos a continuar con el libro de Hechos, al capítulo 10. Y dice así: Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Yéndose el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, 3 de la tarde más o menos, y tuvo gran hambre, a lo mejor resucitó, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, como siempre, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaban si estaba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí que yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, como a las 6 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. ¡Ay! Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos en Él creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Híjole, de veras, es tan hermoso leer la palabra de Dios. En 3 capítulos de los 4 que leímos hoy nos habla de comer. Nos habla de comer. Ajá. En 2 nos habla de que los que resucitan comen. ¿Qué significa? Quítense de la cabeza cosas de que somos espíritu y que somos energía y que todo eso. El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, pero con las necesidades que tenemos ahorita. Si no, nunca nos dijeran, pues ustedes ya no van a comer, ¿no? ¿No? Sí vamos a comer. Un comentario al mitad de lo que leímos de Hechos. Híjole, hay infinidad. Me tardaría una hora tan solo en lo que vimos hoy. No, yo creo que los comentarios los hacemos mañana. Mañana. O sea, no, o sea, no Perdón. tengo ninguno ahorita. Creo que todo es muy claro, muy claro. Yo me quedo meditando sobre todo en que el Señor no hace acepción de personas. Ese es el versículo que a mí, no sé, me vino así, me saltó de la lectura, que Dios no hace acepción de personas. Eh, y seguramente cuando le echamos a Satanás la culpa de nuestro pecado, eso está para meditarse profundamente. Ya mañana lo platicaremos si es cierto que Satanás tiene la culpa de todo. ¿No? Bueno, ya por último, ya, les prometo que ya no les quito más tiempo. Ahí vamos de tiempo, nos pasamos un poquito. Pero váyanse, a mí me pegó mucho el versículo 24 del libro de Hechos, ¿no? Léanlo, medítenlo. ¿Qué hizo Cornelio? Parientes y amigos, órale, hijos de la chinita, vénganse a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Bueno, no les digan así, pero tráiganselo por las buenas. Ajá, eso es lo que tenemos que llevar. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Pero antes, Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por la bendición recibida toda esta semana, todos los días y todo este día, Señor. Que tu amor siga derramándose sobre todos nosotros, sobre todos tus llamados y elegidos, Señor, para que estemos en comunión y en paz contigo al final de esta vida terrenal en las que nos has estado permitido vivir. Que nos enseñes a santificarnos diariamente, Señor, para que lleguemos irreprochables ante ti. Y te pedimos, Señor, que el día de mañana nos levantes con ánimo, con fuerza, no solo para trabajar y para convivir con nuestra familia, sino sobre todo, Señor, para hacer tu voluntad y conocer más y más cada día de ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora Amén. sí, que Dios los bendiga, señores. Cuídense mucho. Saludos y bendiciones. Nomás digan adiós. Adiós. No les volteo la cámara, nomás No. digan adiós.